Le damos la bienvenida a Álvaro Padrón. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, gracias. Y ayer, leyendo algunas crónicas de Argentina, se señalaba que los actos del 1 de mayo en este país suelen ser muy concentrados en la agenda nacional, que ha sido, dice, la característica peronista de toda la vida. Y este año hacían ese cambio, y es que traer como una de sus principales oradoras a la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, en claro apoyo a Ignacio Lula da Silva. Dilma Rousseff, que hizo muchas actividades en Argentina, presentó su propio libro en la Feria del Libro y habló, dice, casi una hora, pero después estuvo nada menos que en el acto de la CGT, ¿no? Sí, claro, porque en realidad, si hay una fecha internacional por excelencia, es el 1 de mayo, ¿no? Es decir, de hecho, es la idea hoy, ¿no?, de darle ese foco de una actividad que, por supuesto, en Uruguay tiene mucha relevancia, pero que es en sí misma una actividad internacional. Yo diría que se le acerca últimamente, por suerte, también el 8 de marzo, ¿no?, como una de esas fechas que va teniendo cada vez más, de alguna manera, ese volumen internacional y se transforma en un tema de carácter planetario. El 1 de mayo siempre lo fue, es el Día del Trabajo. Insólitamente, donde nació esta idea no se festeja. Después quiero hacer alguna referencia a lo que pasa en el 1 de mayo en dos países emblemáticos, Estados Unidos y China. Pero volviendo a lo de Brasil y conectándolo con Argentina, efectivamente, hasta un país tan tradicionalmente nacionalista, incluso en su versión sindical como Argentina, terminó haciendo un gesto internacionalista, y tiene que ver con la naturaleza de algo que es imposible no tratar a nivel internacional. Porque uno puede decir, bueno, ¿es solo solidaridad con el caso brasilero, involucramiento con el encierro de Lula? No, es que a todos lo que pasa en Brasil nos afecta. Es decir, no tratar, bueno, de hecho en el 1 de mayo en Uruguay también se reivindicó la situación de Brasil, y se lo hace desde la siguiente conexión. El ajuste en Brasil nos afecta a todos. Es decir, si uno mira, bueno, lo decían en el informe, ¿no?, los reclamos de las centrales sindicales brasileras, no solo fue la liberación de Lula, y tengamos en cuenta, es la primera vez que se unifican las 7 centrales. Otra cosa que a los uruguayos nos suena un poco raro, ¿no?, hablar de tantas centrales, ¿no? En Brasil hay 7. Hay que poner un detalle, eran menos antes de que Lula asumiera, y después del primer gobierno de Lula se atomizó aún más en ese sentido. Pero me quedo pensando en una cosa que manejabas. Es un hecho que la importancia de Brasil, particularmente en nuestra región, hace que determinadas mecánicas se extrapolen, y que la situación que se genera a partir de una reforma laboral y jubilatoria que incide particularmente en cómo se da esa relación comercial en el bloque, haga que surja la preocupación, porque no es un dato menor, y lo saben los trabajadores, que si Brasil marca el ritmo, los latidos de esas relaciones laborales y de ese avance o retraso de la economía, economías como la uruguaya particularmente, pero la argentina también, más tarde o más temprano lo van a vivir en los mismos términos. Absolutamente. Diría que hoy por hoy es más dependiente Argentina que Uruguay, incluso, de Brasil. Sobre todo en sectores de alto valor agregado, las cadenas automotrices. Es decir, todo lo que produce valor agregado en Argentina y en Uruguay depende muchísimo del mercado brasilero, y por eso está tan afectado. Entonces, digamos, era previsible que hubiera un reflejo en el mundo del trabajo y particularmente en el movimiento sindical argentino con respecto a la situación de Brasil. Lo que es sorprendente es una presencia física tan relevante como la de Dilma Rousseff en el acto de la CGT. Hay que entender también que la CGT está en un proceso de división muy complejo, ¿no? Se paran desde lugares distintos en cómo confrontar al gobierno, y el hecho de que estuviera presente Dilma Rousseff es una señal también de una parte del sindicalismo argentino en relación a su propia interna. En Argentina, que por la 9 de julio se instalaron ollas populares donde el impacto de los incrementos en las tarifas públicas, el agua, la luz, el transporte, estamos hablando, bueno, ingresen rápidamente a la tapa de Clarín, miren lo que les estoy diciendo, un diario bastante amigo del gobierno, incrementos de más del 1000%. Situación que ha llevado a que dentro de los movimientos sociales de Argentina hay quienes estén planteando hoy declarar una cesación de pagos, que la gente no pague sus tarifas. Se llegó hasta esa situación
precisamente por todo esto, ¿no? Por la situación que representa incrementos de 1000%. Sí, sí, las tarifas está siendo el punto más discutido a nivel popular. También los temas salariales, ¿no? Y el sindicalismo argentino es muy fuerte. Y tiene capacidad de presión, y en las paritarias, como le llaman ellos, que es la negociación colectiva para nosotros, está poniendo mucho énfasis porque el otro gran tema en Argentina es la inflación. Entonces, descolgar los salarios del incremento de la inflación es la clave para Macri, pero eso significa pérdida salarial. Entonces, eso y el desempleo en Brasil son los dos grandes titulares del 1 de mayo en los dos países. A lo que unifica el tema de la prisión de Lula, ¿no? Entonces, pero yo insisto mucho en eso, no es una reivindicación abstracta el tema de la liberación de Lula, tiene que ver con la confrontación del ajuste que se produce en Brasil. Es decir, no se puede convocar millones de trabajadores a la calle solo diciendo que liberen a Lula. Es como contraste a un ajuste, que es el gran plan de Temer. En realidad para eso vino, para hacer un gran ajuste en Brasil. Por eso su impopularidad también, por eso no puede ser candidato. Es decir, se está encargando de hacer un ajuste brutal que le está generando un problema de popularidad y por eso no hay candidato alternativo. Sí. Cabe destacar una cosa. Es algo que más allá de que lo expresemos, lo reconoce el propio Temer, quien ha declarado a la prensa brasileña: yo aprovecho que soy impopular para llevar adelante determinadas medidas que considero necesarias. Es decir, no es nada que no esté a la vista de todo el mundo, sí, sí, no es nada que no sea aceptado. Explícito. Exactamente, que no deja de alguna forma de sorprendernos. Sí, sí. Y ahí está el gran problema de la democracia brasilera. No es solamente que a Temer no lo votaron presidente y hoy es presidente, es que la gente no votó ese programa. O sea, lo que aplica a Temer es exactamente lo contrario a lo que la gente votó en las elecciones últimas, cuando votaron a Dilma Rousseff. Entonces, no es solo un problema de nombres, es un problema también de proyectos. Luego, cuando uno repasa qué es lo que ha pasado en el mundo, evidentemente está en el centro las reformas laborales. Seguramente aquellos que miraron los informativos de televisión habrán visto que hubo movilizaciones con enfrentamientos con la policía en Francia. El presidente Emmanuel Macron se fue lejos, estaba en Australia, pero en realidad las protestas en Francia están vinculadas a esto, a la reforma laboral impulsada desde el Poder Ejecutivo. Pero bueno, vos también querías hablar de China y Estados Unidos. No, pero de Francia también, porque iba a usar estos 4 ejemplos, Brasil, Francia, China y Estados Unidos, para mirar qué pasa hoy con el mundo del trabajo. Recuerden además que estamos en la época de la humanidad donde mayor cantidad de personas en el mundo trabaja, a pesar de que hace 20 años algunos anunciaban el fin del trabajo, ¿no? En realidad es exactamente al revés, hoy se trabaja más que nunca y trabajan más personas que nunca en la historia. Claro, pero viste que el discurso ese de Jeremy Rifkin parece que se va renovando de alguna manera y ahora el gran cuco es la automatización, la robotización. Nunca es decirle a la gente que simplemente, como ha pasado a lo largo de la historia, el mercado de trabajo se va a transformar. Sí, sí, y quienes somos asalariados tendremos que a su vez transformarnos, y tal vez la mayor diferencia es que nosotros y ya nuestros hijos estaremos obligados a transformarnos durante toda nuestra vida laboral. Sí, pero no es muy diferente que las revoluciones industriales anteriores. Y creo que hay que tener cuidado con ese discurso del fin del trabajo, porque en realidad da la impresión de que no sé qué vamos a hacer, si todos empresarios o todos emprendedores, pero en realidad la relación capital-trabajo sigue existiendo. Quiero decir que así como, y voy a Estados Unidos, así como se decía el fin del trabajo, en muchos lados está la idea de que ya no hay que pelear más en esa relación. Y bueno, país, miren, que no hace el 1 de mayo, es donde se originó Estados Unidos, y sin embargo, ¿quiénes hicieron los actos en Estados Unidos? Los migrantes. Claro, sí. Y es un buen tema para tratar, porque se liberaliza todo en el mundo. La circulación de mercancía, la circulación del capital, la circulación de la información. Parece que todo es libre, menos la libertad de las personas de recorrer el mundo, y eso no tiene que ver tanto con la libertad de las personas en sí, que el turismo también se promueve, sino con el hecho de poder trabajar en cualquier parte del mundo. Eso sigue siendo absolutamente controlado, de tal manera de que se garantice, y ahí vuelve esta cuestión, se garantice la forma de relación que te permita que eso, al no ser libre, no haya un flujo en donde justamente el trabajo sea libre. Entonces, es una de las contradicciones de esta época, ¿no? Todo se liberaliza menos la libertad de trabajo, la libertad de circular por el mundo, y miren qué país genera esa mayor contradicción, donde Trump vuelve con el muro, ¿no?
Él dice, esto que me hicieron este día, porque fue una movilización impresionante, la de los migrantes, de alguna manera confluyeron migrantes centroamericanos en la frontera mexicana diciendo, queremos venir a trabajar. Bueno, eso no es libre en el mundo y Estados Unidos plantea el paradigma del muro, cuando en realidad todos los muros caen, particularmente los del capital, y el capital fluye por el mundo sin control, entre otras cosas sin pagar impuestos, y se le pone límite, sin embargo, a la circulación de los trabajadores. La otra gran contradicción, ¿dónde no hay 1 de mayo? ¿O dónde se festeja casi como si fuera un día de vacaciones? En China, en donde es la población más grande del mundo, hay sindicatos, una federación de sindicatos que tiene 200 millones de afiliados y cuya consigna es ni más ni menos que acercar a los trabajadores al Partido Comunista. Dicho sea de paso, un día podemos dedicarnos más. Empieza a haber organizaciones sindicales más independientes que cuestionan el estado de las cosas en China, pero ¿ustedes han escuchado hablar a todos los que se llenan de la boca con la democracia en el mundo y cuestionando dónde hay problemas, hablar de la democracia en China o la falta de democracia en China? Todo el mundo quiere negociar con China. Ahora, nadie se preocupa por estas cosas, caemos por las condiciones de trabajo. Al lugar común de Arabia Saudí a la hora de hablar de derechos humanos, ¿no? O sea, ¿quién no quiere el petróleo de Arabia Saudita? En la despedida. Ayer, en el acto, si no me perdí, del PIT-CNT, se mencionó Brasil, pero no estuvo planteado otros temas que están en el debate, ¿no? Digo, ya les vamos adelantando. Mañana vamos a estar acá con la senadora del Frente Amplio, Daniela Paisé, y vamos a estar planteando el tema de que el próximo sábado el Frente Amplio tiene que definir qué va a hacer con el TLC con Chile. Está planteado, va a desairar el Frente Amplio al Poder Ejecutivo, al gobierno encabezado por Tabaré Vázquez, va a acompañar el TLC. Por estas horas el MPP está decidiendo, el PIT-CNT no lo mencionó. Buen punto, ¿no? Porque el acto del 1 de mayo del PIT-CNT siempre fue un acto con perfil internacionalista y lo volvió a hacer porque, bueno, además de que se canta la internacional, otra vez un discurso, como siempre, de la Central Cubana, que es un clásico, con mucha fuerza la situación de Brasil. Sin embargo, uno no escuchó los temas internacionales de la agenda nacional, que es otra forma de hacer política internacional desde el 1 de mayo. Y yo creo que es porque en el PIT-CNT, digamos, habiendo una visión crítica de estos dos temas, TLC con Chile y el acuerdo con la Unión Europea, que es bastante más importante que el TLC con Chile, digamos, yo tengo la impresión de que no va a haber ruido de parte del movimiento sindical, como sí lo hubo con respecto al TLC con Estados Unidos y al TISA, ¿no? Que son dos temas en donde claramente el movimiento sindical hizo punta. La impresión que yo tengo después de haber escuchado el 1 de mayo y no haber escuchado referencias a estos dos, es que puede haber una visión crítica, hasta incluso negativa, pero es un tema como que no va a haber demasiada crítica y me parece que estamos de alguna manera cercanos a que esos temas se lauden de parte del Poder Ejecutivo y que no sea esa pata la que haga ruido. Me parece que no fue tan internacional al final en esta dimensión el 1 de mayo y bueno, son tiempos en donde está difícil esa relación movimiento sindical-gobierno y creo que eligieron no complicarse. Vamos a ver el Congreso, ¿no? Que estamos a pocos días del Congreso del PIT-CNT. De cualquier manera, en 10 segundos, porque si no nos matan. Pero también es un dato de la realidad que es muy difícil identificar esos sectores que van a ser directamente perjudicados, entre comillas, como lo era de fácil en un acuerdo con Estados Unidos. No son lo mismo. Poner en el mismo paquete estos dos acuerdos que los anteriores y al final hay que poner el contexto también internacional y regional. Es muy difícil criticar algo donde no se puede especificar dónde va a estar el gran problema o el gran perjuicio. Exactamente.